Vale, ahora, de todo lo que nos va a decir la sonda he elegido algunas cosas porque hay un documento que luego os digo dónde está en inglés y son muchísimas cosas. Entonces he elegido algunas de las que más nos pueden interesar a nosotros. Primero, el esquema modelo inflacionario es el que describe lo que sucedió, ¿vale? Básicamente hay tres tipos de modelos, ¿no? Está el de campo pequeño, el de campo largo y el híbrido, ¿vale? Entonces, el que más gusta a los físicos es el azul, que es el híbrido. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer ningún ajuste. Es decir, físicamente no necesitas meter ninguna constante, ni ningún número, ni ninguna condición para que eso empiece a funcionar. Es decir, es un libre de parámetros y de ajustes finos, no necesitas invocar, bueno, es que esto ya era así y entonces, no, este funciona por sí solo. Luego, el de campo pequeño, creo que es el de la inflación caótica del INDE, y este otro es un medio paso entre este y este. ¿Vale? Entonces, ahora, con los datos actuales, con los datos de la sonda anterior de la NASA, la WMAP y con de otros observatorios, sabemos que estos parámetros, bueno, son parámetros que ellos utilizan, sabemos que sería menor a 0,8 y por aquí estaría entre 0,93 y 1,1. Entonces, ni siquiera puedes decir si es de un tipo claro, decir, bueno, es híbrido, no sé, pero es de ese tipo. Ni siquiera sabemos exactamente si es este o este. La sonda Planck, en teoría, nos tiene que decir con bastante precisión qué tipo de modelo inflacionario es el que describe lo que sucede en aquellos instantes y podrá acotarlo bastante. Otro que nos va a interesar mucho es la energía oscura, ¿no? ¿Qué es la energía oscura? No lo sabemos. Sabemos que se detectó observando las supernovas de tipo Ia o 1A. Básicamente la idea era bastante sencilla, es decir, el pico de luminosidad, de la cantidad de luz que emite la supernova cuando explota, eso se sabía muy bien, bueno, y se sabe bastante bien. Entonces, si yo tengo una supernova que está a X distancia, y yo sé la luz que tiene que emitir cuando explota, si yo mido y me llega menos luz de la que tiene que llegarme, una de las conclusiones a las que llegaron varios equipos pues separados, hay más espacio por medio, o sea, el universo se está expandiendo aceleradamente. Entonces, ¿qué causa esa expansión acelerada del universo? No lo sabemos, es el nombre de energía oscura. Entonces, se hicieron con distintas observaciones y programas, se midieron parámetros que describen el comportamiento de la energía oscura. Aquí tenéis una comparativa, el verde es lo de la sonda WMAP, y este morado de aquí será en teoría pues, lo que nos diría la sonda Planck. Es decir, si comparando, es decir, con la WMAP tenemos un rango muy grande como para acotar. Con la nueva sonda, los nuevos datos, se acotaría bastante, reduciríamos mucho las posibilidades. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues la energía oscura, normalmente, lo más comúnmente aceptado, es la constante cosmológica. Eso es como se representa matemáticamente. En la ecuación que describe el movimiento de la expansión, la dinámica de la expansión del universo, se suele meter ahí la constante cosmológica de Einstein, porque así pues, parece que describe este comportamiento. ¿Pero qué es físicamente? No se sabe. Lo más común que vais a ver probablemente es la energía de vacío, pero no cuadra entre las predicciones que se hacen con la energía de vacío y lo que debería de ser, y no cuadra por 120 órdenes de magnitud. O sea, no es que digas, no, son 5 arriba abajo, estamos en el camino, no, o sea, hay un problema bastante grande. Otras opciones, pues la quinta esencia, la K-essence, que no sé qué es. La quinta esencia lo que propone es que hay un campo escalar que inunda el universo y, bueno, dependiendo de cómo se comporta ese campo, pues el universo se expande más aceleradamente o menos. ¿Cómo afectaría la energía oscura al fondo cósmico de microondas? Pues, por ejemplo, hay más maneras, pero bueno, estas son las más típicas. Cambia la localización de los picos acústicos. La que hemos visto antes, estos picos, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la energía oscura, estarán movidos para un lado o movidos para otro, ¿vale? Cambia. Y también cambia la amplitud, si no recuerdo mal. Y cambia la amplitud de los multipolos de baja frecuencia, es decir, a bajas frecuencias, hacia la izquierda de la imagen anterior, sería más alta la señal o más baja dependiendo de qué modelo sea o si la energía cósmica depende de la constante cosmológica o de la quinta esencia o cualquier otra cosa, ¿vale? El caso es que con la sonda WMAP vamos a tener mejores datos y vamos a poder acotar mucho más, es decir, podremos estar más seguros, a lo mejor podemos desechar, yo qué sé, no es la constante cosmológica o no es la quinta esencia, ¿vale? Tampoco vamos a tener una solución única, pero estaremos más cerca de saber lo que es. Y por último, tiene la posibilidad, la sonda Planck, de discernir entre distintos modelos cosmológicos, ¿vale? Hemos traído aquí el modelo pre-Big Bang de Veneziano & Company. Veneziano es un científico italiano, padre de la teoría de cuerdas, ¿vale? Entonces su modelo
se basa en la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces la teoría de cuerdas, muy resumidamente, lo que te dice es que tienes, las partículas no son puntuales, sino que son pequeñas cuerdas, minúsculas, de la escala de Planck, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo oscila esa cuerdecita, tienes un electrón, o tienes un quark, o tienes un fotón, o lo que sea. En principio sea todo lo mismo, pero dependiendo de la frecuencia de oscilación, sería una partícula u otra. Entonces, esto tiene una consecuencia, es que no existe la mínima cantidad, o sea, tú no puedes apretar las cuerdas hasta un punto infinitesimal porque las cuerdas tienen una dimensión, no es como las partículas, son puntuales, un punto más otro punto sigue siendo un punto, pues no tiene dimensiones. Las cuerdas te ponen un límite. Entonces, lo que este hombre dice es que en un universo anterior la materia se empezó a acumular, formando un enorme agujero negro, hasta que llega un punto en el que ya no puede apretarse más porque no puede reducir las dimensiones de las cuerdas. Y hay una especie de rebote o explosión, que para nosotros sería el Big Bang, donde se empieza a suceder todo lo que ha sucedido. Es decir, por así decirlo, en el modelo Big Bang el universo no tiene un principio, sino que viene de otro universo, ¿vale? Y el otro que proponen es estos dos científicos, Steinhardt y Turok, y creo que hay alguno más, pero bueno, yo los que he visto son estos, es el modelo epirótico, o pirótico, no sé, y se basa también en la teoría de cuerdas. Este es un poquito más complejo, ¿vale? En la teoría de cuerdas no solo existen las cuerdas, sino que existen objetos mucho más esotéricos como las pranas, ¿vale? Que son con no sé cuántas dimensiones, es una cosa bastante rara, pero bueno, para poder imaginarlo. Imaginaros que nuestro universo es un folio, ¿vale? Realmente no es un folio porque tiene 3 dimensiones, pero por simplificar, ¿vale? Entonces nuestro universo estaría en una brana y habría otro universo en otra brana, imbuidos en un espacio de mayores dimensiones. Yo tengo aquí 2 planos metidos en las 3 dimensiones del espacio de esta habitación, ¿vale? Entonces lo que sucede es que se empezarían a atraer, se van atrayendo hasta que tocan. Cuando tocan sería el Big Bang y luego empiezan a separarse. Y así hasta toda la eternidad, ¿vale? Este modelo implicaría, por ejemplo, que no es necesario que hubiera inflación, ¿vale? Sustituyen la inflación por el mecanismo este de funcionamiento de las branas y demás. Todo esto es muy raro, muy esotérico, bueno, esotérico dentro de unos límites. Entonces, ¿cómo se puede medir esto? O sea, vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Midiendo la polarización E y B. ¿Qué es esto de la polarización? El fondo cósmico de microondas es radiación electromagnética. Pues la radiación electromagnética es un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares que se desplazan en el espacio, ¿vale? Entonces, la polarización de E es la polarización del campo eléctrico, es decir, en qué plano está el campo eléctrico. Y la polarización de B es la polarización del campo magnético, en qué plano está el campo magnético, simplemente es eso. Entonces, estas polarizaciones se verían afectadas por las ondas gravitatorias que producirían el modelo Big Bang, el modelo epirótico o la época inflacionaria o lo que sea. Y la gracia está en que predicen distintas ondas gravitatorias, es decir, distinta frecuencia o de distinta amplitud. Entonces, si se consigue medir bien estos modos de polarización, se podría discernir cuál de esos modelos es el que describe bien el principio del universo. ¿Vale? No es fácil, la polarización E sí que la va a medir bastante bien, la B no tiene la misma capacidad de medirla, pero tiene la suficiente como para poder discernir. Es decir, pues este no y este sí. Entonces esto es lo más interesante y resumido de la sonda Planck, y ya no tengo nada más que contaros, es muy cortita.